Claudio Fuentes, profesor de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales, varias veces has estado acá y has estado después de ciertos sucesos que de repente necesitan interpretación y desde el punto de vista, estamos a puertas de tener una resolución en torno a la segunda mesa directiva de la Convención Constituyente, pero antes que eso, me imagino que el presidente electo está muy abocado a tratar de generar este primer mensaje que manda el presidente, que es básicamente con quién va a gobernar en términos de su gabinete. ¿Cómo ves tú esa situación que, según entiendo, el presidente electo anunció que iba a estar listo alrededor del 22 o 23 de enero? Sí, mira, yo creo que acá hay dos dimensiones de lo que es la conformación del gabinete. Uno, lo que significa el trabajo específico de construir un gabinete que te ayude a precisamente gobernar, es decir, a materializar en políticas el desarrollo de ciertas acciones que tú defines de tu plan de gobierno. Pero hay una segunda dimensión que es política respecto del trabajo coalicional. ¿Qué tipo de coalición tú quieres construir para el futuro? Y yo creo que ese doble desafío va a estar cruzado con esto del gabinete. Por eso las conversaciones con el Partido Socialista, los liberales, o sea, hay una conversación política que tiene que ver con construir mayorías necesarias para gobernar. Ahora, necesarias para llegar a acuerdos en el Congreso, pero también para fortalecer una coalición transformadora en el país. Eso es bien interesante porque nosotros no tenemos un sistema parlamentario, donde cuando tú empiezas a conversar en un sistema parlamentario con distintas facciones o partidos, después de haber obtenido un triunfo, tú eventualmente puedes tratar de estar armando una mayoría que te ayude a gobernar. Aquí no, aquí tú puedes tratar de estar convenciendo a gente que, por ejemplo, te colabore, ya sea en un cargo o un segundo cargo, pero eso también tiene que ser del parecer de tus socios originales que te llevaron al triunfo junto con el presidente electo, digamos. Por lo tanto, no es tan fácil hacerlo. Totalmente. Mira, yo creo que aquí hay un punto central, que estamos en un sistema político que cambió radicalmente respecto de lo que conocíamos. Y lo que conocíamos empezó a cambiar progresivamente. Lo que conocíamos era un presidente que llegaba con legitimidad por los votos. Casi el 50% de los que fueron a votar votaron por Elwin y por Frey. Después con Lagos empezó a cambiar, empezó a votar menos gente, pero además llegaba con una coalición robusta de 4 o 5 partidos, sí, no más, y llegaba y distribuía los cargos de acuerdo a eso, y por lo tanto se daba un sistema presidencial donde la repartición de cargos de poder iba acompañado con un fuerte disciplinamiento en el Congreso. Hoy día la situación es radicalmente distinta. Primero, un gobierno de minoría. El presidente llega con un 30%. Boric, aunque sacó una votación fabulosa, llega con un 30% de todos aquellos que de la ciudadanía en general. Por lo tanto, es muy probable que pierda apoyo ciudadano rápidamente, como le pasó a Piñera, como le pasó a Bachelet, como le pasaron a los últimos 4 gobiernos. Y lo segundo es que gobierna ya no con 4 partidos, hay 21 partidos en el Congreso. O sea, el nivel de fragmentación es brutal. Por eso se ha parlamentarizado el sistema político chileno. ¿Por qué? Porque hoy día la necesidad de establecer acuerdos es mucho más difícil. O sea, es más necesario, pero es más difícil. Por lo tanto, el desafío de Boric no es solo construir un gabinete que cumpla con ciertas condiciones que podemos hablar después, sino que además construir las condiciones políticas que den gobernabilidad a un proyecto político como un proyecto de izquierda. Yo creo que ese es el desafío profundo que tiene Boric, es cómo construye una izquierda transformadora, incluyendo al PS, incluyendo a los liberales con los cuales se peleó. O sea, los liberales se fueron del frente, ahora tienen que volver. ¿Cómo armar
La pregunta es si Boric es capaz de construir una nueva federación, llamémoslo, de izquierda, que logre darle gobernabilidad a ese sector. Ahora, dentro de esa misma estructura que tú estás describiendo, ¿qué tanto los primus inter pares, aquellos que estuvieron desde el principio contigo, que fueron los que batallaron en la primera vuelta, que fueron los que te llevaron a ganar junto con tu propia votación, por cierto, la segunda vuelta? Me estoy refiriendo a los partidos como el PC, como el regional, RD, Comune. Exacto, el Comune, exactamente. Ellos, ¿tú crees que se perciben a sí mismos como en un estatus distinto al Partido Socialista, al Partido Demócrata Cristiano, o al Partido Radical, en fin, o el PPD, a la hora de las conversaciones, que puedes conversar todo lo que quieras, pero no te olvides que hay los que plantaron los cimientos de esto, no son ellos, somos nosotros, digamos. Ya, eso nos lleva a la discusión que ha habido y que tiene mucho que ver con el modelo portugués, de la teoría de los anillos, que estuvo un par de semanas circulando, que decía, hay un grupo de los leales desde siempre, en el fondo, el grupo pequeño de partidos como Comunes, Convergencia, RD, el Partido Comunista y la Federación Verde, el FB, Regionalistas Verdes, que constituyen el núcleo duro. Y después hagamos acuerdos parlamentarios con el PS, con el PPD, etcétera, en el Congreso. Que están tensionados también esos partidos también quieren colaborar. De hecho, hay parte de la DC que se declara colaboracionista. Entonces, surgió esta teoría de los anillos, es decir, un anillo concéntrico que administra el poder y un anillo exógeno que da votos en el Congreso. El PPD, parte de la DC y parte del Partido Socialista le dice, no way José, o sea, o estoy adentro o no, o sea, esto es poder. Y poder, si tú quieres mis votos, yo también quiero estar allá. Entonces, esa tensión, yo creo que, o sea, esa teoría de los anillos, yo creo que no va a funcionar. Primero, porque Boric sabe que es insuficiente con ese anillo pequeño. Ese núcleo no le basta para gobernar. Necesita mucho más. Ahora, lo importante es que haya, llamémoslo así, una cosa que algunos pueden considerar un oxímoron, digamos, pero haya la suficiente generosidad política como para entender esto que tú estás diciendo, de que si tú ya tienes dividido el Parlamento y lo sabes, lo peor que te podría pasar es que tuvieras dividido o fragmentado el gobierno, que es una cosa mucho más grave quizás. Por lo tanto, si el presidente electo tiene interés en mandar un mensaje de amplitud en términos de la gobernanza, bueno, tiene que contar con que sus socios también lo van a apoyar. Sí, pero la política no es solo de buenas intenciones y de generosidad. Por eso dije que voy a hacer un oxímoron. Claro. Por lo tanto, si sabemos eso, yo creo que acá hay un dilema para Gabriel Boric, a mi juicio, respecto de cómo construir una coalición que no repita el problema de Piñera. El problema de Piñera fue que gobernó en un gobierno de minoría y perdió la lealtad dentro de su coalición de gobierno, la perdió ya casi al final, pero además no podía pasar legislación porque tenía una barrera muy fuerte que enfrentaba en el Congreso, que fue la oposición que no estaba dispuesta a desandar muchas de las reformas que Piñera trató de realizar. Es decir, era como ir en contra de lo que todas las ideas que habían sido aprobadas con Bachelet. O sea, recuerda tú que Piñera quería volver atrás la reforma tributaria. Estamos hablando de eso. Entonces, Boric sabe que necesita a ciertos actores para pasar ciertas leyes. Pensemos en términos concretos del plan de gobierno. Primera tarea,
pasar una reforma de pensiones como la gente, ¿cierto? Un sistema de pensiones adecuado. Ya se aprobó las bases con este pilar de la pensión básica universal, pero hay que cambiar el sistema, esa es la idea. Hay acuerdo para cambiarlo, pero no hay acuerdo respecto a las particulares. Segunda tarea, reforma tributaria. Reforma tributaria requiere mayoría simple y por lo tanto la primera tarea, y de hecho Giorgio Jackson ya lo dijo, es pasar la reforma tributaria. Pero eso requiere transacciones y los partidos yo creo que hoy día no están en el mood o en la buena onda de decirle, oye, sí, bueno, tú ganaste los votos. No, esto hoy día es transacción, esto es negociación. Y por lo tanto, el Partido Socialista, el PPD, la DC, no le va a salir gratis las votaciones a Boric y por lo tanto tiene que armar un tipo de coalición. Ahora, yo creo que desde el punto de vista del impulso de Gabriel Boric, según lo que he visto, yo no tengo contacto directo con su círculo íntimo, creo que el vínculo con el Partido Socialista es lo más intuitivo y lo más natural que debería pasar. O sea, pensando en el gabinete, yo creo que eventualmente podría incluirse alguien del Partido Socialista que dé un guiño o alguien vinculado o muy cercano al PS que dé un guiño a que se está construyendo un nuevo referente progresista, etcétera, que ayude y que rompa un poco el esquema tradicional del frente versus la exconcertación. Sí, ahí hay un punto que es interesante. El primer gabinete siempre es un mensaje y hemos tenido primeros gabinetes que han sido, pero brutales. El primer gabinete del presidente Frei Ruiz-Tagle, yo lo he dicho varias veces ya, era un primer gabinete que estaba de alguna manera acicateado por una serie de asesores que le decían al presidente para que no lo jodan los partidos de la concertación en esa época, meta dentro del gabinete a los operadores políticos de sus partidos. Y entra Barrueto y entra Germán Correa. Y entra, bueno, Enrique Kraus en Interior, una serie, pero entran todos los cuales no tenían una relación, si tú quieres, política estable o de conocimiento o de feeling incluso con el propio presidente. Tú te das cuenta que llega un momento dado en que la cosa no da más, que es esa escena cuando inauguran la parada militar en el carro, el ministro del Interior, Germán Correa, con el presidente, y al día siguiente lo despide. Y arma un nuevo gabinete donde empieza a convencer a personas que conocía, que habían trabajado con él, que tenían algún tipo de afinidad. Ese es un modelo que también duró poco. El otro es el del presidente Piñera en su primer mandato, el que hace un primer gabinete donde aparecen los pendrives para cada uno de ellos, los técnicos que eran los secos que todo lo sabían y que todo lo podían hacer. Y eso dura lo que su propio sector, su propia coalición le hace ver al presidente que no puede seguir sin política dentro del gabinete, y ahí hay que ir a llamar a Andrés Alamán, a Evelyn Matei, en fin, para meter un poco de conocimiento o de operación política dentro de una instancia netamente política. Este es un interesante mensaje que va a tener que mandar el presidente electo. Totalmente. Acá hay varios mensajes de distintos niveles. Hay desafíos, llamémoslo sociodemográficos, llamémoslo en primer lugar respecto al gabinete. Gente de regiones, la paridad como principio básico para la conformación de este gabinete, todo lo que tiene que ver con la generación. Esta es una nueva generación que llega a instalarse en el poder y por lo tanto ahí hay un mensaje importante respecto del tema. La vinculación entre lo político y lo técnico, que también es un elemento importante. Hay mucho técnico joven que está circulando en Chile hoy día y por lo tanto también hay esta idea de que no hay gente, yo creo que es falaz, o sea, no es cierto. Y por lo tanto ahí hay un aspecto que tiene que equilibrar. El segundo ámbito, que es lo que tú hablas de la combinación virtuosa
entre equilibrios políticos y afinidades. La parte de la afinidad es fundamental, o sea, tener un Giorgio Jackson cerca, puede ser como ministro en el segundo Como fue piso. pasar con Piñera y Chadwick en un momento. Exacto, o sea, ese elemento, el círculo de gente que te acompañó, que es cercana, que te va a entender, que te va a entender, que va a jugar de memoria contigo, es fundamental para que estas cosas funcionen. Y eso puede darse en un buen segundo piso, Lagos con su segundo piso, por ejemplo, o puede darse también con los ministros. O sea, depende, eso va a depender mucho, pero también hay equilibrios de poder, donde va a estar el PC, donde van a estar los regionalistas, donde va a estar los independientes, RD, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, eso también es un elemento importante. Y finalmente, claramente, los guiños a el mundo que empezó a circular en tiempos recientes, que son del Partido Socialista, que son gente que viene del mundo, llamémoslo ex nueva mayoría, que también podría ser relevante para su administración. Entonces, esa combinación yo creo que es relevante. Ahora, a mí lo que me pasa con los gabinetes es que, como lo demostró el caso particular, y antes de empezar el programa estábamos hablando de eso, yo creo que la gestión del gobierno en términos de individuales de ministerios está un poquito agotado como modelo de gestión. Y tú lo estás viendo en la convención, por ejemplo, estas lógicas paritarias, de coordinaciones paritarias, ya un elemento que ya está instalado en términos de la gestión de gobierno. De hecho, se está pensando en una vicepresidencia para el nuevo sistema político, de ir en pares a competir por la presidencia y la vicepresidencia, una cosa bien novedosa y que en Estados Unidos es algo común, ¿me entiendes? Y lo otro son los consejos, que es lo que estábamos hablando. Sí. Consejos económicos sociales, grupos de asesorías que están en los márgenes del poder, pero que están influyendo mucho en las políticas de mediano plazo. Por ejemplo, el consejo académico que colocó Boric económico se podría replicar en la ciencia, se podría replicar en el medio ambiente. Eso pasa en muchísimos países. Totalmente. Muchísimos países tienen comités o consejos ad hoc de asesoría presidencial para temas trascendentales que no necesariamente los tienen que saber o están dentro del conocimiento de quienes son ministros políticos. Totalmente. El gran problema en Chile es que tenemos una tradición de consejos, pero está poco institucionalizada. A mi juicio hay que institucionalizar esa forma. Si tú ves en la historia reciente, han habido consejos muy fundamentales que han impulsado política. El clásico ejemplo, estudiado de hecho, es la Comisión Marcel, que al final del gobierno de Lagos empezó a hacer un estudio sobre políticas de protección social y fue la base de lo que esa comisión siguió, pero las ideas, el concepto básico fue tomado por el programa de Bachelet 1 y ahí empezó la protección social. Comisión Engel, que yo participé de esa, fue importante para todo el tema de probidad. Hay más de 30, 40 comisiones, pero el problema es que no se institucionalizan. Entonces, yo creo que hay que tener esta lógica más colectiva de asesoría, grupos expertos, científicos, comunidades que son muy buenas para determinadas situaciones tú necesitas de conocimiento técnico ad hoc especializado. Lo que me recuerda también, que es medio cómico, en la mitad del New Deal en Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt crea el comité asesor presidencial y ponía como exigencia determinadas cosas que eran muy, muy interesantes. Una de las cuales era que tenían que tener capacidad física de poder trabajar muchas horas. Y la segunda cualidad es que tenían que tener una pasión por el anonimato. Claro. O sea,
De ahí no salía alguien que empezara a echarse flores y a tarrearse de lo cerca que estaba de la Casa Blanca y lo cerca que estaba el presidente. No, usted trabaja para el presidente, pero no es un culto de la personalidad, o no es superior a ninguno más de todos los demás. Claro. Entonces pedía pasión por la anonimato. No, claro, mira, hay comisiones que uno puede pensar para el ámbito, por ejemplo, energético, para el desarrollo, todo el tema amenazas medioambientales. Claro, o sea, grandes consejos que miran prospectivamente y que planifican políticas de aquí a 30 años. Ese tipo de estructura que en Europa es muy común, consejos económicos sociales para el ámbito social, etcétera, que están planificando y pensando los desarrollos y que además están desarrollándose vertiginosamente. O sea, por ejemplo, la era digital, cómo ha penetrado en nuestras vidas hoy día, y eso hay que pensarlo, hay que discutirlo. Todo lo que tiene que ver con el impacto salud mental, por ejemplo, sí. El impacto que tienen las generaciones que vienen. Entonces hay una serie de temas que podrían ayudar este tipo de consejos. Bueno, esa lógica de gobernar es una lógica distinta, es una lógica que sale del personalismo y que se instala desde el punto de vista de la planificación de mediano plazo. De hecho, yo creo que Chile, al estar pensando y aprobando presupuestos año a año, hoy día los países modernos, desarrollados, planifican presupuestos de quinquenales. O sea, yo estaría pensando en una lógica mucho más estructurada y que da estabilidad al sistema político. Déjame saltar a lo que está pasando en estos momentos mientras estamos conversando en la Convención Constitucional, donde hay, así como hay un mensaje que manda el presidente con su gabinete, hay un mensaje que manda la Convención Constitucional con quienes van a ser los líderes de la nueva mesa directiva. ¿Cómo estás viendo ese fenómeno? Bueno, refleja en parte lo que es el nuevo sistema político. O sea, el nuevo sistema político, primero, es más fragmentado, más difícil llegar a acuerdos, por lo tanto. O sea, lo que tuviste ahora fue un protoacuerdo entre el Frente con el Partido Socialista por apoyar a Ramón Arreyes, que después de 2 vueltas se funó a partir de redes sociales, la importancia de eso, pero que en general lo que muestra es la dificultad de llegar a acuerdos, incluso entre sectores que son de izquierda, ¿cierto? Es muy difícil. ¿Por qué? Esta conformación de la convención, primero, es fuertemente de independientes. 67% no representan a militancias de partido. Por lo tanto, disciplinar es mucho más difícil. Segundo lugar, el segundo factor que explica las dificultades de llegar a este tipo de acuerdos tiene que ver con que, lo que hablábamos delante, en la convención importan las personalidades, las sensibilidades, las afinidades, y el hecho que surjan distintas candidaturas es porque hay afinidades distintas, de confianzas que se producen o desconfianzas entre personas, y eso también está impactando en esta forma de decisión. Y lo tercero es que en un sistema fragmentado donde tú tienes posiciones polares, los extremos tienden al final a tomar a adquirir una relevancia muy importante. El caso de Chinga, por ejemplo, y su grupo, que es un grupo más radical, llamémoslo, y que no le quería dar los votos a Dorador y que empieza a negociar. Bueno, es un grupo pequeñito, pero que tiene mucho impacto a la hora de votar. La derecha también, un grupo hoy día representa el 25%, pero que amenaza el llegar a la presidencia cuando empieza a votar por un convencional como Fernández. Entonces, se dan esas lógicas mucho más en donde los pequeños grupos tienen más importancia a la hora de votar. Sí, es interesante ese punto porque va a haber una directiva, sin duda. La pregunta, Claudio, es ¿qué hace que de pronto se creen las mayorías? Se produzcan esas mayorías. Alguien tiene que ceder en esa situación, exacto, como decía la película. Claro.
Y eso es importante respecto de las formas. En el pasado, en el sistema político tradicional, e incluso muchas veces lo vemos en el Congreso, el acuerdo antecede a la votación. Entonces llegan con la plantilla de quiénes son los nuevos consejeros del CERVEL, quiénes son los de la Corte Suprema, y llegan con la plantilla hecha y es un paquete que se vota. Acá lo que estamos asistiendo es en vivo al proceso, cuando no hay acuerdos, de ir explorando en vivo. Porque dice, no, yo no te doy el voto, y vamos de nuevo, y vamos probando, y empieza a ver, mira, este del Partido Comunista se cambió, uno ya se cambió. Entonces empiezas a leer en esa lógica. Por lo tanto, llamémoslo, es un modo de resolver... ¿Sabes tú cómo le llaman esa votación? Sí. O sea, ¿cómo? Votación papal. Sí, sí, sí. Que es bien interesante porque funciona un poco como funcionan las elecciones de los papas. Están todos los cardenales ahí que son los electores. Y bueno, todos son teóricamente capaces de ser papas, digamos, y empiezan a votar hasta que se empiezan a formar mayorías y tú empiezas a negociar con los distintos cardenales, a formar mayorías aquí hasta que finalmente aparece alguien y habemos papa. Claro, entonces ahí la lógica es lo opuesto de lo que veíamos antes. El pacto precede a la votación y por lo tanto la votación pierde dramatismo. Tú ya sabes el resultado. Acá es la votación primero y después viene la negociación. Cuando se silencian las cámaras de la convención es porque están negociando. En el almuerzo se bajó a Ramona Reyes. ¿Por qué? Porque por los antecedentes del municipio, etcétera, y por lo tanto la votación antecede a la negociación. Es una medición de fuerzas y que después genera. Entonces, una lógica distinta, no estábamos acostumbrados. La gente dice, oye, qué pérdida de tiempo, pero yo creo que es parte de un proceso cuando no hay grandes mayorías y cuando no hay bloques tan definidos, este sistema funciona mejor. A la hora que estamos grabando este programa, porque lo voy a decir, estamos grabando este programa en esta oportunidad, todavía no hay resultados. Quizás cuando se emita ya va a haber resultados y no vamos a poder anticipar cómo sucede, pero va a ser bien interesante ver cómo se produce esa situación y distribución de poder en la Convención Constituyente. Muchas gracias, Claudio, por haber estado con nosotros una vez más. Gracias a ustedes.